Bueno, pues como os decía, y os llegué a escribir en las redes sociales, pues que tenéis alguna experiencia de cuando erais niños con respecto a esos 3 días de Pascua, pues que me mandarais un correo o algún mensaje. De hecho, alguno de vosotros ya lo ha hecho, pero no obstante ello, pues lo que pretendo es contar experiencias. Claro, experiencias que hayan vivido esos 3 días de Pascua de formas distintas, ¿eh? Es decir, no es lo mismo cómo podía vivir yo esos días de Pascua, pues viviendo en Sambul, en un barrio de La Serea, allí metido entre calles, a evidentemente cualquier otro niño o niña que lo viviera viviendo en la huerta, viviendo en una alquería, viviendo en una casa de campo. Evidentemente que no podía ser lo mismo. Tampoco es igual vivirlo en una ciudad que vivirlo en una población. Pues precisamente de eso va esta entrevista, y tenemos con nosotros a una persona que lo ha vivido de otra forma. Bueno, y está con nosotros pues Rosa, y Rosa nos va a contar pues esa otra forma que tenían los niños de vivir estos 3 días de Pascua, esta Pascua florida que se llamaba antes. Rosa, ¿tú dónde naciste? Pues yo nací en una alquería en la Huerta de Valencia. ¿Exactamente dónde estaba esa alquería? Esa alquería estaba en lo que es hoy Blasco Ibáñez. En el cruce con el cruce con Cardenal Benlloch, al lado del barrio de San José. Al lado del barrio de San José. Y podías decir, por ejemplo, ¿cómo tenía algún nombre esa alquería donde tú naciste? Pues esa alquería se llamaba La Alcrieta. Uy, La Alquerieta, pues qué nombre más chulo, ¿no? ¿Y qué era, una casa solo o qué era? No, era una casa que era una alquería de la huerta de aquí de Valencia, que era una casa solariega. ¿Y cuántas viviendas habían en esa? ¿Una sola vivienda no, o allí habían vivíamos varias familias? 6 familias. 6 familias y cada una tenía su casa. Cada una tenía su casa. ¿Y qué era? ¿Una planta baja vivida o eran pisos? Eran 3 plantas bajas y luego 2 pisos, pero cada familia vivía en una casa. Y alrededor de esa alquería, que entonces sería prácticamente lo que es el ancho de lo que hoy es Blasco Ibáñez. El mismo ancho que lo que hoy es Blasco Ibáñez, el mismo. Entonces aquello era una casa, la alquería grande, y tenía un patio inmenso y delante un huerto con naranjos. Y detrás, últimamente, lo último que se conoció era como un campo de palmeras pequeñas, sí, o algo así, ¿no? Lo último de aquello fue que mis abuelos ya no vivían, no se podía trabajar la tierra, y entonces eso se lo alquilaron, lo arrendaron, mejor dicho, que como se utilizaba, la palabra que se utilizaba para alquilar los campos, lo arrendaron a unos señores que era de un vivero, que plantaron palmeras. Entonces hacían el plantón de las palmeras y luego cuando ya estaban crecidas cogían y se las llevaban. ¿Y tú, Rosa, a qué edad te fuiste de allí? Yo me fui de allí a los 10 años. A los 10 años, pero todavía hubo mucho tiempo que estuvo, sí, después de hasta eso... la expropiación que se hizo de la ampliación de lo que ya no va a significar el paseo al mar, porque no va a llegar, pero bueno, tardó bastante tiempo, sí, los años casi 80, ¿no? Tardaron pues aproximadamente pues 16 años o 17 años más. Bueno, pues ya que tenemos ubicado el espacio, es decir, dentro de lo que es la ciudad de Valencia, en esta parte que bueno, pues es al lado de Cardenal Benlloch, donde están las universidades, donde en fin, Cardenal Benlloch, Blasco Ibáñez, ese cruce. Bueno, y ahí vivíais niños. Sí, ahí claro. Vivíais niños y entre todas las cosas que se hacían, también se celebraban los días de Pascua, ¿no? Claro, por supuesto, allí éramos lo menos pues 7 niños aproximadamente habrían allí. 7 niños. ¿Y cómo disfrutabais esos días de Pascua? Porque realmente los que están en ciudad pues tienen que irse al jardín o al campo o a la huerta, pero los que estabais en la huerta, ¿qué hacíais? No, los que estábamos en la huerta pues nos quedábamos allí, nos salíamos al patio, que dentro del patio habían distintos sitios. Y entonces había allí como una pequeña acequia que servía para regar los campos, que a lo mejor pues nos sentábamos allí en las acequias
cuando no había agua, y allí nos comíamos la mona. Y allí os comían la mona. ¿Qué juegos realizabais en esas edades? ¿Qué era lo que, o qué es lo que cantabais? Pues allí había de todo, A mí hay una cosa, todo, eso de al pelotón, que eso se cantaba sobre también. todo eso, Con o la sea, comba. sobre todo es que aparte de que los niños, es que había gente mayor, pues que se salía allí al patio y se juntaban allí lo menos 15 o 20 personas. Y que venían de otros sitios de la huerta, ¿no? Venían de otros sitios y allí se ponían con una cuerda inmensa de larga y saltaban a la comba, cantaban distintas canciones y en fin. Y bueno, y de los juegos que tú más conozcas, que más te recuerdes, que lo pasabais lo mejor y todo esto, ¿cuáles son los juegos que...? Porque si yo te digo, por ejemplo, el ama carabasera tenía 3 carabases, ¿tú qué me contestarías? Y con 3. ¿Qué guantes? Lama. Pues 2. Y con 2. ¿Qué guantes? Lama. Eso Pues era lama así, carabasera, lama ¿no? carabasera, exactamente. Sí. Y luego, pues eso, al sambori, yo que sé, un montón de cosas, porque es que lo teníamos todo allí. Estaba todo allí, ¿no? Bueno, ¿empinabais el cachirulo? Hombre, por supuesto. Entonces lo que hacíamos, era hora de hacer cachirulo, pues simplemente nos salíamos allí a la orilla de la acequia, que habían cañas, cogíamos las cañas buenas, las pelábamos y nada, nuestros padres... Una cosa, Rosa, en tu casa, entonces y después, porque me imagino que habrá sido una tradición que se habrá continuado, ¿habéis comprado alguna vez un cachirulo de fuera? Jamás. ¿En una tienda no habéis ido a comprar porque habían tiendas que vendían cachirulos en estas fechas y todo eso? Nosotros nunca, jamás hemos comprado un cachirulo. Nunca. Entonces, bueno, estábamos en que estabas recogiendo las cañas. ¿Las cañas para qué? Para hacer el cachirulo. Sí, ya sé que para hacer el cachirulo, pero las cañas específicamente, Pues eran... ¿qué es lo que hacían las cañas? Pues las cañas... ¿Era la estructura? Claro, es la estructura del cachirulo. Tú tienes que coger 3 cañas. Entonces esas 3 cañas las tienes que atar, 2 que hacen un aspa y luego la otra en entremedio. Entonces eso lo atas. O sea, lo que consigues es una estrella de 6 puntas con las cañas, ¿no? Sí, ¿es eso? más o menos. Sí. Entonces tú eso coges hilo de palomar. Se compra hilo de palomar, que no hacía falta ir a comprarlo porque allí había para infinidad de cosas. Y entonces cogías el hilo de palomar, tú lo atabas por el centro y ya tenías lo que es la estructura del cachirulo. Y luego cogías por alrededor del cachirulo, le pasabas otro hilo de palomar y entonces ya tenías la estructura. Pero vamos a ver, vamos a hacer una lección práctica, un taller. Tenemos las cañas, que los niños tienen que salir a recoger las cañas donde puedan ahora, porque claro, está claro que a la plaza del ayuntamiento no pueden ir a recoger cañas. Ahora está un poco difícil. Ahora está complicado. Entonces cogen las cañas, las ponen en forma de estrella, cruzadas, y lo atan eso con hilo de palomar. Luego cogen otro hilo de palomar y ¿qué le hacen a la punta de las estrellas, entonces, de las cañas? ¿Qué es lo que para que aquello se sujete? A la punta de la caña tú le haces un cortecito. Le haces un doble corte, Un doble corte y entonces por medio de ese corte tú le pasas más hilo de palomar. Más hilo de palomar. Y entonces ahí ya o puedes hacer el cachirulo o puedes hacer una estrella, como según tengas las habilidades. Y según el papel que Y quieras según poner. el papel tienes que poner un papel que no pese. ¿Qué papel aconsejas tú? Pues no sé, es que yo antes teníamos unos papeles que eran de colores y eran como papel cebolla, o hasta incluso lo que también la gente hacía mucho era cogía los carteles de cine, los carteles que habían de cine que eran grandes, y entonces de esos carteles que De eso era me acuerdo de eso, sí. era un papel fuerte, cogía y eso servía para eso. Entonces hacíamos pasteta, que le diem, Farineta. y con ¿Qué es la farineta? La farineta es agua y harina. ¿Y eso qué? Eso con agua, harina y agua. Y entonces eso lo estaban allí, lo mezclaban bien mezclado, y con eso servía para pegar el papel. Es decir, del cachirulo. que entonces ya una vez tenemos la estructura, tenemos ya hecha todo el perímetro
lo digo porque los niños puedan seguir haciendo esto y los mayores. Es decir, ya tenemos la estructura hecha, ya tenemos el hilo de palomar. ¿Ahora qué hacemos con el papel? Ahora con el papel cogemos, lo ponemos encima de una mesa bien extendido, le ponemos encima la estructura que ya tenemos hecha y el papel será pues aproximadamente 4 o 5 dedos más grande que la estructura. Lo vamos recortando la misma forma que tiene el cachirulo, y entonces eso lo vamos doblando y lo vamos pegando con... ¿Pero sobre qué? Sobre el hilo de palomar. Sobre el hilo de palomar y las cañas, claro. Entonces normalmente con lo que hemos hecho tendremos un hexágono. Exactamente. Tenemos un hexágono si queremos hacer un cachirulo tradicional, que no una estrella. Exacto, un cachirulo. Vale, y entonces esta farineta, ¿qué hacemos? ¿Para qué sirve? ¿Dónde tenemos que darle? ¿Y a qué tenemos que pegarle? ¿Al hilo? ¿Darle la vuelta? Lo tienes que pegar una vez tú tienes el cachirulo encima de la mesa. Entonces tú coges y alrededor de todo el papel eso le pones bastante farineta de esta, porque eso no es como por ejemplo el pegamento que hay ahora, sino que eso lo ponías y luego una vez se secaba desaparecía y se quedaba pegado. Y entonces tú lo ponías, le dabas la vuelta por donde alrededor del hilo y lo doblabas. Y eso lo dejabas secar. Y eso lo dejabas secar. Y entonces, eso pega mucho, Eso pega mucho. Eso pega mucho. Entonces ya tienes el hecho, el cachirulo hecho. Ahora vamos para poderlo volar hay que ponerle unos tirantes. Entonces tú coges la parte superior de los tirantes. Ahí en la parte superior, en las dos cañas de arriba y las dos cañas de abajo, tienes que coger una aguja de media, que nosotros cogíamos una aguja de media, calentarla y hacerle un agujero a las cañas, tanto a las dos partes de arriba, exacto, con las dos partes de abajo. Y de ahí le pasamos. Y luego ahí le pasamos otro hilo de palomar. Entonces eso lo enganchas y hacemos unos tirantes, eso lo enganchas con la parte del centro. Claro. Entonces ya tienes un tirante, que da 2 y luego con la parte del centro. Entonces a la parte del centro lo que sí que también le poníamos era un trozo de cartón para que eso hiciera fuerte y no se rompiera, no se desgarrara el papel. Y luego a la parte de abajo le poníamos otro hilo de palomar, que eso era para enganchar la cola. O sea que de abajo de dos de las cañas sacamos otro hilo para hacerlo uno solo, y de ahí cuelga ya la cola. Y de ahí se cuelga la cola del cachirulo. O sea, de la parte de arriba cogemos el hilo que la vamos a hacer volar, y de la parte de abajo cogemos la cola. La cola. Es que es más larga o más pequeña y tal. Depende del peso del cachirulo, tú le tienes que poner más cola o menos cola. Bueno, ahora ya sabemos más o menos, yo creo que la gente se ha enterado bien de cómo se hace un cachirulo. La pregunta es, ¿cuál es el último cachirulo que has hecho tú? Pues el último hace una semana. Hace una semana. ¿Y a quién le hiciste ese cachirulo? Pues a mis nietas. A tus nietas, pero yo creo que también tu hijo también sabe hacer cachirulo, ¿no? Sí, también, allí hicimos cachirulo todos. Mi hijo, mi hija y mis nietas, todos hicimos cachirulo. Bueno, yo creo que es algo que las familias tienen que seguir así, que esas tradiciones nunca se pueden olvidar. Pues bueno, pues Rosa, con emoción, muy emocionada, pues bueno, pues nos ha contado de la forma que ha podido, nos ha contado esas... Oye, ¿comíais las monas en la Alquerieta? Hombre, por supuesto, nos comíamos la mona y la longaniza de Pascua. Y el forro y todo eso también lo bailaban, ¿no? También, y entonces tenías que partirle el huevo al que tenías al lado. Entonces también era un huevo Kinder. Y no era un huevo Kinder, era un huevo normal, que nosotros no nos los comíamos porque no nos gustaban. Pero el caso era... Y había que cascarlo, ¿no? Partirle el huevo en la frente al que tenías al lado. Oye, ¿y eso que he leído yo por ahí? Que era el padrino quien le daba la mona a la hija. ¿Eso se mantenía así o era una cosa que...? Había costumbre de eso, de que el padrino le regalaba la mona a la hija. Bueno, pues... Otra experiencia, otra vivencia, tradiciones, costumbres, y que nunca deben de olvidarse, porque realmente, ahora que está tan de moda eso del patrimonio,
pues es un patrimonio de todos y como consecuencia tenemos que seguir defendiéndolo y trasladándolo a los que vienen detrás de nosotros, lo mismo que los que vinieron antes nos lo trasladaron a nosotros. Muchas gracias, Rosa, y oye, que fenomenal, que yo creo que muchos van a hacer ya cachirulos, muchos van a hacer cachirulos. Muchísimas gracias, Rosa. De nada, vosotros.